Buenas, querido alumno, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, bienvenido a la clase 2 en nuestra materia informática, gabinete hardware. Clase pasada ya estuvimos explicando algunos conceptos básicos como introducción a lo que es nuestra materia. Entonces, esta clase 2, este video 2, va para ir continuando con nuestro material, ¿verdad? Bueno, entonces, siguiendo con nuestro material que habíamos visto clase pasada, que un poco parte de la introducción de lo que es la computadora, ¿sí? Vimos que una computadora, vimos datos e información, la diferencia entre datos e información, hablamos de procesamiento de información, ¿sí? Su ciclo de procesamiento, hablamos de los componentes de una computadora y en especial nos referimos a hardware, que es la parte física, y habíamos dicho que hardware se divide en dispositivos de entrada, ¿sí? Y dispositivos de salida, ¿verdad? Entonces ahí nos quedamos clase pasada, hablamos de cada uno de ellos. Tenemos el video anterior para los que quieran seguir viendo el tema, ¿verdad? Bueno, siguiendo nuestro tema, tenemos unidad principal, en cuanto a la unidad principal del gabinete o chasis, ¿verdad? O sea, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que le vamos a llamar a la parte principal, a donde están todos los elementos físicos de la computadora, le vamos a llamar gabinete o chasis, ¿verdad? La unidad principal gabinete o chasis que contiene todos los componentes electrónicos de una computadora usado para procesar datos, ¿verdad? Este gabinete es muy importante porque este gabinete es el que contiene a toda la parte interna de la computadora. Muchas veces decimos, algunos no le dan tanta importancia a esto, ¿verdad? Pero es muy importante porque fíjense que este gabinete, si es chico, de diferentes formas puede ir el gabinete en diferentes formatos, ¿verdad? Si un gabinete es muy chico y si mi computadora realiza mucho proceso, de repente se acumula mucho circuito electrónico dentro, entonces tiende a generar mucho calor. Entonces es importante, de acuerdo al trabajo que le va a dar una computadora, tener un tipo de gabinete, ¿verdad? De repente si va a ser un gabinete para servidor que va a estar 24 horas encendido, de repente verá necesitamos ya un gabinete un poco más espaciado, con más ventilación. Entonces cuidar ese detalle no es porque por comprar nomás de repente compro un gabinete. Importante es mirar un poco en qué voy a usar también mi máquina, ¿verdad? Bueno, eh, dice acá siguiendo nuestra lectura, los circuitos del chasis usualmente son partes de o están conectados a los circuitos de una tarjeta llamada tarjeta madre, ¿verdad? Una tarjeta madre está dentro del gabinete, ¿verdad? O sea, la tarjeta madre, la tarjeta principal está dentro del gabinete, que vamos a ir viendo nosotros más adelante esta tarjeta, ¿verdad? Entonces, dos componentes principales de la tarjeta madre son el procesador y la memoria. Son dos componentes que están insertados por la placa madre, ¿verdad? Que son muy importantes. Recuerden que como ser humano nosotros no podemos no podemos estar sin la memoria y sin el cerebro, ¿verdad? O sea, los dos tenemos que estar usando para poder calcular algo, hablar, hacer cualquier cosa. Yo en este momento estoy usando mi cerebro y estoy usando mi memoria. Entonces, los dos trabajan juntos. La computadora también tiene cerebro y tiene memoria. El procesador es su cerebro y tiene su memoria, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Sin el cerebro, la computadora no funciona. Sin el procesador, la computadora no funciona. Nosotros no funcionamos sin nuestro cerebro. Entonces, el procesador es fundamental dentro también de la computadora. ¿Qué dice acá? Que el procesador es el componente electrónico que interpreta y lleva a cabo las instrucciones básicas que operan la computadora. Es el cerebro de la computadora. Viene de este estilo. Si ustedes se fijan, viene de este estilo. Son planitos, son como pastillitas chip, ¿verdad? Que van dentro o insertos por el procesador en un lugar que se llama núcleo para zócalo para el microprocesador o socket, ¿verdad? Ahí va inserto este procesador y va conectado a la placa. Entonces es el cerebro de la computadora, es el que realiza todos los cálculos matemáticos, todos los cálculos lógicos de comparación, todo realiza el procesador. Otro elemento importante es la memoria, que sería la memoria de la computadora. ¿Qué hace la memoria? La memoria consiste de componentes electrónicos que almacenan instrucciones esperando a ser ejecutadas y datos que son necesarios para aquellas instrucciones, ¿verdad?
Aunque algunos tipos de memoria son permanentes, la mayoría de las memorias mantienen datos e instrucciones de forma temporal, dice, ¿verdad? Lo cual significa que el contenido es eliminado cuando el computador se apaga. Esta memoria es una memoria volátil, le llaman también una memoria RAM, memoria volátil. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el computador se apaga, lo que está dentro desaparece, ¿verdad? Eso quiere decir que en este momento lo que ustedes ven acá, todo lo que ustedes ven acá está en la memoria RAM. Cuando el computador se enciende, empieza a trabajar la BIOS, ¿verdad? Que tiene lo necesario para que el computador arranque. Luego ya le pasa el control a la memoria RAM, ¿verdad? Que es donde se empieza a cargar el sistema operativo y se empieza a cargar todo hasta estar en condiciones para poder trabajarlo, ¿verdad? Entonces, esta memoria RAM, yo abro Windows, yo abro Word, yo abro Excel, abro algún programita, abro algún video, todo va en la memoria RAM. Luego cuando yo cierro eso, desaparece la memoria RAM y va otra vez en el disco duro, ¿verdad? Entonces, cuando la computadora se apaga, todo lo que estaba dentro desaparece, ¿sí? Entonces, la computadora cuando inicia carga otra vez dentro de la memoria RAM. Mediante la memoria RAM nosotros observamos todo lo que vemos en la computadora, ¿verdad? Entonces, es un elemento fundamental y principal también la memoria RAM. Bueno, en cuanto a dispositivos de almacenamiento, estamos hablando de los dispositivos que guardan datos, ¿verdad? Guardan la información. En este caso, los dispositivos de almacenamiento puede ser, por ejemplo, un disco duro, puede ser un pendrive, puede ser un CD, en este caso, una disquetera, un iPod, ¿verdad? Un lector de CD-ROM, ¿verdad? Memory card, ¿verdad? Todos son medios de almacenamiento. Entonces los dispositivos de almacenamiento guardan datos, instrucciones e informaciones para un uso futuro. Por ejemplo, dice la computadora puede almacenar millones de nombres de clientes, direcciones, ¿verdad? Entonces la computadora todo eso guarda en un medio de almacenamiento, o sea, en un dispositivo de almacenamiento. Los dispositivos de almacenamiento guardan estos elementos de manera permanente, hasta que alguien lo borre, ¿verdad? Una computadora mantiene datos, instrucciones e informaciones en medio de almacenamiento. Ejemplo, en medio de almacenamiento está memoria USB, por ejemplo, ¿verdad? Disco duro, ¿verdad? Que es muy importante que está dentro de la computadora, CDs, DVDs y las tarjetas de memoria. Entonces, estos son medios de almacenamiento, dispositivos de almacenamiento. Un dispositivo de almacenamiento escribe o registra y recupera o lee elementos de un medio de almacenamiento, ¿verdad? Entonces, estos serían los ejemplos de estos medios de almacenamiento. Entre uno de los medios de almacenamiento más populares se encuentra entonces el pendrive, sería para nosotros una memoria USB, que es un dispositivo de almacenamiento portátil que es pequeño y lo suficientemente ligero para que se pueda transportar como un pequeño llavero, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, viene pendrive de mucha capacidad, ¿verdad? Que podemos transportar muchísimos datos en ello, ¿verdad? Información en ello, ¿verdad? Mudar de una computadora a otra o tener, ¿verdad? No recomiendo nomás usar como medio de almacenamiento para trabajar dentro, ¿verdad? O sea, podemos trabajar dentro, pero no confiar mucho en él porque de repente se puede, como un circuito electrónico, se puede estar perdiendo, borrando, ¿verdad? Tiene una parte electrónica que se puede quemar, entonces tener siempre en la computadora, nomás en el disco duro y de repente usar como un medio de transporte de información, ¿verdad? Bueno, generalmente estas memorias se conectan a un espacio que está muy accesible en la computadora, conocida mayormente como puerto USB, ¿verdad? También tenemos el disco duro. Este sería el disco duro. Si ustedes se fijan bien, disco duro, un disco duro provee mucho mayor capacidad de almacenamiento que una memoria USB. Los discos duros se encuentran protegidos por una caja metálica sellada. Los discos duros portátiles tienen la característica de que son externos y removibles. Entonces este es el disco duro, lo que ustedes ven acá, un disco duro. Este disco duro tiene, fíjense, tiene un plato, tiene cabezal de lectura y escritura, tiene un motor rotador. Esto está prácticamente sellado, ¿verdad? Y protegido, ¿verdad? Esto va dentro de la computadora. Así, este es un medio de almacenamiento muy seguro y un medio de almacenamiento masivo. Dentro de él se guardan los datos en la computadora, todo el sistema operativo, todos los datos, toda la información, nosotros tenemos guardado dentro de este disco duro. Es un dispositivo muy seguro, mucho más seguro que un pendrive, por ejemplo, ¿verdad? Ya que
guarda mucho mejor los datos, ¿verdad? Y se puede recuperar más de repente fácilmente los datos que de repente se pierdan, ¿verdad? Bueno, entonces este tipo de dispositivo normalmente hasta ahora se usa y es muy seguro, ¿verdad? Hay discos duros portátiles que se usan para transportar datos que vienen dentro de una carcasa y con un protector. No recomiendo usar esto para transportar datos, de repente sacar de mi computadora, llevar a otra computadora, ¿verdad? Porque se puede golpear y dañar también esto, ¿verdad? Ya que tiene los cabezales que pueden ser muy flexibles al golpe, ¿verdad? Tenemos también el CD-ROM, que también sirve como medio de almacenamiento. Uno puede guardar también en un CD datos, información, todo, ¿verdad? Entonces el CD-ROM también medio de almacenamiento. El memory card, la tarjeta de memoria, también medio de almacenamiento. Hoy en día todo teléfono tiene, dice que es de 8 GB, hoy en día vienen de mucho más GB. Y podemos usar un teléfono, puedo pasar de una a una computadora, entonces es un medio de almacenamiento muy utilizado también actualmente, ¿verdad? En cuanto a dispositivos de comunicación, tenemos por ejemplo, dice que acá un dispositivo de comunicación es un componente de hardware que posibilita que la computadora envíe o transmite y reciba datos, instrucciones e informaciones de una computadora a otra, ¿verdad? Los dispositivos de comunicación mayormente usados son los modem. Modem, por ejemplo, es un dispositivo de comunicación. ¿Qué significa modem? La palabra modem es modulador de modulador, ¿verdad? Entonces, lo que hace es, yo envío algo por internet, por ejemplo, y pasa por mi modem, envía, y al otro lado otro modem recibe eso. Un lado modula, el otro lado demodula, baja la información, entonces se traduce eso y podemos entender lo que esa computadora quiso enviarnos. Entonces, la computadora de esta manera se comunica entre sí mediante un modem, ¿verdad? La comunicación puede ocurrir a través de cable, línea de teléfono, red de transmisión celular, satélites y otros medios de transmisión. Algunos medios de transmisión, tal como los satélites o las redes de telefonía celular, son inalámbricas, lo que significa que no utilizan líneas físicas o cables, ¿verdad? Entonces el modem es un aparato tecnológico hoy en día muy utilizado para poder comunicar una computadora a otra computadora. Acá está la imagen del modem, que en realidad se puede también utilizar otro tipo que tenemos también en el mercado, por ejemplo, el modem que vende de repente las telefonías celulares, ¿verdad? Que son pequeñitos, que ya se puede poner tipo USB, un celular mismo hoy en día se puede usar como un modem, ¿verdad? Para poder conectar una computadora a internet. Entonces, en cuanto a modem, tenemos hoy en día variedades de tipo de modem, ¿verdad? No solamente este tipo de modem, ¿verdad? Entonces el modem es un modulador. El modulador es un dispositivo de comunicación, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar aquí. Yo espero que haya servido de algo. Le voy a estar enviando algunos trabajitos, ¿verdad? Para que puedan de repente ustedes hacer su trabajito y me envíen otra vez por WhatsApp o por cualquier otro medio que vamos a estar hablando en el grupo. Ahora, bueno, ha sido un placer comunicarme otra vez con ustedes. Dejamos esto hasta ahí y nos vemos después en la clase número 2. Le envío el trabajito, el número 3, perdón. Le envío el trabajito.